soy Ramírez Pérez Carla Cecilia y yo voy a hablarles de el género, en específico el subtema de la perspectiva de género. Bueno, se estructura a partir de una ética y se forma una filosofía que es humanista, que es una crítica a cuando en la sociedad se deja de lado a la mujer. Bueno, es a partir de esto que se trata de construir una nueva forma social a través de un nuevo punto de vista que deje que a partir de la historia de la mujer antes se base en ella y se pueda más adelante usar sus ideales. Bueno, esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros, que es un principio esencial. Requiere que seamos diferentes de quienes hemos sido antes. ¿Con qué me refiero con esto? A que antes el hombre y la mujer eran tan diferentes en sus diferentes roles que tiene la sociedad, y a partir de quiere que estos sean iguales ante todo el mundo. Bueno, la perspectiva de género se identifica por ser una parcela de creatividad, es decir, que las mujeres a través de esta perspectiva de género pueden expresar sus aspiraciones. Permite identificar los problemas que la mujer tiene ante la sociedad, explicarlos hacia los demás y tratar de resolver los problemas que han tenido a través del tiempo. Es decir, los temas que abarca el género son aspectos de la vida propia. Las mujeres tienden a ser ignoradas debido a los problemas que han tenido, pero al abrir nuevas posibilidades, esto puede acabar, ya que por lo que se conoce lo que es el género, se dice que este se asocia solamente a la mujer, pero no se toma en cuenta las ideas que las mujeres tienen. Es decir, que las mujeres y sus problemas no importan, tienden a ser ignorados porque solamente son una base que se quieren dar a conocer que se dan a conocer y no dan realmente un buen argumento contra lo que tienen en su vida. Es decir, que la mujer no es considerada una totalidad, que sus problemas nunca iban a importar y que lo que ellas piensan no cuenta. Pero los problemas que tienen las mujeres, como son la diferencia en la sociedad como en el trabajo, son problemas que estos requieren ayuda. Es decir, debe haber una equidad para que las mujeres tengan motivos de tener una voz con los demás. Es decir, que los medios que tenemos ahora son un buen canal para poder dar un conocimiento a otras personas de qué es lo que se necesita hacer, de por fin tener una voz ante los demás y por fin expresar sus ideas de una forma libre y segura. La perspectiva de género se expande y crea un apoyo a mujeres para sus necesidades. Es decir, que con ayuda de la perspectiva de género se podrá por fin expresar las ideas que tanto tiempo no pudieron haberse dicho, gracias a propuestas que puedan ayudar a los demás. Bueno, buenas tardes, yo soy Velasco Terán. Voy a continuar un poco sobre el tema de la perspectiva de género. Después la autora nos explica cómo ella define el género. Lo define como una teoría amplia que conlleva categorías, hipótesis, interpretaciones, conocimientos relativos, todo esto al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. La presenta también como consecuencia de un proceso histórico-social. Cita a la autora a Seila Ben-Habib para explicar este punto. Ben-Habib es una profesora estadounidense de origen turco, considerada una de las teóricas de la política y el feminismo de la actualidad. Seila dice: el género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos. Las teorías feministas coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico y social, y en que este no es un hecho natural. Es decir, ella dice que las diferencias se han establecido en los hombres y en las mujeres como un proceso histórico y social, no están dadas como hecho natural que se nace así.
Por eso también cuestiona esta misma autora la diferencia entre el sexo y el género. Ella la cita diciendo: la diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico y social. El sexo y el género no se relacionan entre sí, como lo hacen la naturaleza y la cultura, pues la sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente. Ahí nos menciona otro concepto que es el de sexualidad. Dicha diferencia, explica el autor, sucede en el momento del parto, es decir, que desde que el doctor o quien está atendiendo el parto ve los genitales del bebé, determina si es niño o niña, y desde ese momento es que se determina su rol social. Y este cuerpo que se le da, o este nombre que se le da al niño, lleva un significado sexual que lo define y lo lleva a una inmediata, un inicio a su construcción de masculinidad o feminidad. El género, ella explica que implica el hacer del sujeto, que es lo que el sujeto va a realizar dependiendo de su género, es como se le da en la sociedad. También se determina el intelecto, la afectividad, el lenguaje, valores y deseos. Incluso la propia identidad se puede basar en este género. Muchas veces también los bienes materiales y las cosas que tiene un cierto sujeto se determinan por este género. Y como es notable, es el poder del sujeto. Por eso es que se dice que existimos en un patriarcado, que es el poder del género masculino el que reina. Y también incluso se llega a dar el sentido de la vida implicado al género. Después nos explica un poco sobre la sexualidad, que ella lo define como el referente de la organización de géneros en la sociedad. Es decir, se define como el conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por la diferencia sexual. Constituye y define a las personas, las integra la sexualidad a grupos genéricos y condiciona además, como dijimos, el género su propia vida. Por otro lado, la sexualidad, explica la autora, que es dominada o es controlada por el Estado y este Estado tiene un conjunto de objetivos ligados a su control. El propósito que tiene es que se cumpla la organización social que tenemos actualmente. Por ello, ocupa mecanismos en la actualidad pedagógicos, coercitivos y correctivos que aseguran el dominio de un género sobre el otro. Por otro lado, se describe cómo la categoría de género permite comprender y analizar cualquier sujeto social. Esto se refiere a que, comprendiendo la perspectiva de género, podemos entender un sujeto social independientemente de su género. Mientras tanto, esta construcción esté basada en el sentido social y de su cuerpo sexuado. Sus deberes y sus prohibiciones se dan de acuerdo o se pueden analizar por la perspectiva de género. Ya entrando en el tema de perspectiva de género, permite analizar muchas cosas, permite ver otra visión de ciertas cosas, como la dimensión política. Es decir, proporciona recursos para reconocer y analizar la diferente conformación de poderes que corresponden a cada género, es decir, los poderes políticos que existen dependiendo de los géneros. También permite comprender toda la complejidad social y cultural que se da por los procesos históricos, desde un sentido de géneros, es decir, viéndolo desde una perspectiva de hombres y mujeres. Por otro lado, también es posible saber muchas cosas sobre la concepción binaria.
La concepción binaria se define como la concepción que tenemos los seres humanos para dividirnos entre hombres y mujeres, cada uno con sus diferencias. Dice la autora que es necesario, o esta concepción binaria del mundo crea desigualdades entre los hombres y las mujeres. Estos enfoques que tienen como divididos minimizan las diferencias de vida y de ser entre hombres y mujeres sin reconocer además las desigualdades en el orden social. Es decir, si existe todavía la concepción binaria y no una concepción genérica, se minimizan las diferencias que existen y pues no se trata de buscar una igualdad entre ellos. Y por último, pues dice que hay que ver las diferencias de género que existen entre ambos y pues tomarlas en cuenta para la creación de leyes y de cosas, no como aparentemente según está en la actualidad, que se cree que hay ya una igualdad, que no es lo que sucede en la sociedad día a día. Yo soy Crespo Bravo-Diana y les voy a hablar de la parte de la lectura que se titula La perspectiva sintetizadora del género. Y bueno, primero tenemos que plantear qué es la perspectiva sintetizadora del género. En resumidas cuentas, se refiere a las diferencias que hay entre hombres y mujeres, el porqué de esas diferencias, qué condiciones sociales, qué condiciones culturales y qué factores influyen en la forma en la cual los hombres y las mujeres se comportan, piensan o tienen ciertos deberes y expectativas. Así que bueno, la lectura continúa explicando la organización social. Explica que cada sociedad tiene su propia organización social conformada por otras organizaciones sociales. Hay que ver estas organizaciones sociales como mundos muy pequeños que engloban su propia cultura, sus propios modos de vida, tienen su propia identidad. Y algunas organizaciones sociales pues son la organización social étnica, la organización social de casta, estética, racial, deportiva, de edad, etc. Y estas organizaciones sociales pueden ser distintas dependiendo de la sociedad. O sea, algunas sociedades pueden tener todas las organizaciones sociales de la lista, algunas pueden tener más y algunas pueden tener menos. Pero hay una organización social que es universal, que es la Organización Social de Géneros, y también la Organización Social Genérica de Edad, pero de esta voy a hablar más adelante. La Organización Social de Géneros es universal porque tú perteneces a cada una de estas organizaciones sociales, siendo hombre o siendo mujer, y el hecho de tener cierto género pues modifica tu experiencia perteneciendo a estas organizaciones. Así que bueno, vamos a hablar de las condiciones sociales que modifican el género o el género que modifica ciertas condiciones sociales. Aquí escribí estructuran modos de vida particulares, por ejemplo las condiciones sociales de etnia, clase y casta, que son las que da la lectura. Un ejemplo de esto podría ser que el hecho de que tú pertenezcas a una clase social es diferente si eres mujer o eres hombre, o si eres mujer y eres hombre o eres hombre, se va a modificar tu experiencia al pertenecer a cierta clase social. Y esto creo que va a quedar un poco más claro cuando les dé el ejemplo de la nacionalidad, porque sabemos que cada nación trata de formas diferentes a las mujeres y a los hombres. Entonces, dependiendo del país en el que tú estés, las mujeres van a tener ciertos deberes, ciertos derechos, ciertas costumbres, ciertos modos de vida que en otros países no tienen. Entonces, la nacionalidad modifica el género y el género pues modifica también la forma en la que tú perteneces a cierto país. Otro ejemplo de esto es la condición de edad, que también es universal, porque el hecho de que tú tengas cierta edad modifica tus expectativas de vida y tus formas de vida. Por ejemplo, no tiene la misma forma de vida un niño que no trabaja a un adulto que tiene que trabajar, y al mismo tiempo un adulto, hombre o mujer, va a tener un desempeño distinto en el campo laboral, va a tener una experiencia distinta, limitaciones distintas o deberes distintos.
Además de esto, la categoría de edad también agrega identidades de género. Por ejemplo, ya no solamente hay mujeres y hombres, también hay niños, niñas, adultos, adultas, viejos y viejas. Y también tiene que ver con el fechamiento social, es decir, las épocas y las generaciones que tratan de formas distintas a hombres y a mujeres. Después sigue acerca de las semejanzas y las diferencias, que la autora lo describe como mecanismos de relación, que son formas en las cuales se pueden categorizar pues mujeres y hombres. Por ejemplo, está la semejanza intergenérica y la diferencia intergenérica, que dice que hombres y mujeres pueden ser iguales de cierta forma, pero al mismo tiempo van a ser diferentes. Pueden ser iguales porque comparten ciertas condiciones sociales, como puede ser la edad o la nacionalidad, pero al mismo tiempo son diferentes porque no comparten la misma condición, porque tienen diferentes géneros. También está la semejanza y la diferencia intragenérica y la intragenérica. Bueno, es la misma. Entonces, la semejanza intragenérica se refiere a que las mujeres son similares entre sí porque comparten su identidad y su condición de ser mujer, pero al mismo tiempo son diferentes porque no tienen las mismas condiciones sociales. Y eso nos lleva al concepto de especificidad. El concepto de especificidad básicamente dice que cada persona es única y que a partir de su cultura construye su propia identidad y su propia forma de ver el mundo. Y esta forma de ver el mundo es la subjetividad. Y la subjetividad se refiere a la forma en la que las mujeres y los hombres perciben el mundo desde su cultura y desde su género. También este concepto también habla de cómo nosotros aprendemos a ser mujeres y hombres de distintas personas, de distintas instituciones, y nosotros vamos modificando esa concepción de género que a nosotros nos impusieron en nuestra infancia, la vamos modificando y vamos creando una propia. La lectura finaliza diciendo cómo las mujeres son aquellas que buscan cambiar el género, cambiar su subjetividad y su identidad para poder incluirse en esta sociedad. Cómo la perspectiva de género es importante para poder incluir a las mujeres y para tomar en cuenta sus necesidades, y que no es tan simple simplemente decir soy mujer o soy hombre, porque implica muchísimas cosas, como la organización social, condiciones sociales, culturas o la subjetividad, que es la forma en la que cada persona percibe el mundo. Yo soy Alonso Álvarez y voy a hablarles acerca de la organización patriarcal en el mundo. En primer lugar, hay que saber que una organización genérica es el orden que establece las actividades, las funciones, las relaciones y los poderes que son realizados por cada género. En cada forma social, cada sociedad desarrolla una organización genérica específica, y en cada época, debido a procesos como son la conquista, la colonización y la imperialización, las sociedades hegemónicas trasladan e imponen sus modelos de organización genérica a otras sociedades. Debido a los procesos de globalización actualmente, las diferencias, las semejanzas y la especificidad de las cosas entre los géneros se debe principalmente a la mezcla de relaciones económicas y sociales, a la mezcla de costumbres y tradiciones y a la mezcla de poderes que proceden de otras culturas. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado, de acuerdo a la lectura, es un orden social genérico de poder basado en un modelo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Es decir, este orden asegura la superioridad del hombre y lo masculino sobre la mujer y lo femenino. Y de igual forma, este orden asegura a los hombres como dueños y dirigentes del mundo, mientras que las mujeres son expropiadas y sometidas a una opresión determinada. Esta organización genérica tiene 3 reglas básicas, que son: la primera es que un poder aumenta en relación directa a la resta de otro poder. Una jerarquía superior se construye a partir de la subordinación jerárquica y los valores se conforman como universales a partir de la desvalorización.
De acuerdo a estas reglas, podemos decir que entonces históricamente el sujeto que adquiere poderes, jerarquías y valores, más adelante los tendrá por el mero hecho de existir y por la sobrevaloración de sus actitudes, de sus productos y de sus bienes materiales y simbólicos. Es por esto mismo que las mujeres y los hombres son constantemente comparados entre sí por sus aportaciones al mundo, sin fijarse o tener en cuenta que no tienen las mismas condiciones y que no son iguales. De igual forma, y por estas reglas, por el mero hecho de ser hombre o de ser mujer, cada sujeto tiene pues que tomar actividades, realizar funciones y tener conductas de acuerdo a las especificaciones de su género. El orden político de dominación patriarcal construye genéricamente a los hombres como completos, ilimitados y superiores, como concretadores del bien y la razón y la verdad, y como conductores de sí mismos y las mujeres y del mundo, mientras que a las mujeres las construye como incompletas, limitadas e inferiores, como subordinadas y dependientes, y como conducidas por los hombres que son quienes le dan sentido a su vida, y también como habitantes tutoriadas en un mundo que ya tiene dueño. Esta construcción genérica además es una construcción social basada en marcas corporales, y dentro de esta se reconocen dos tipos de cuerpos, el masculino y el femenino, y sobre ellos se construyen dos modos de vida, dos tipos de sujeto de género y dos formas de ser y de existir. Uno para los hombres y otro para las mujeres. De modo que los cuerpos no son solo un producto biológico, sino que las sociedades crean mecanismos con la finalidad de crear los cuerpos que requieren. Esto se puede ver mediante las mitologías cosmogónicas, las ideologías religiosas, esotéricas, estéticas y científicas, que son mecanismos creados por las sociedades y que fundamentan que los deberes de género no son socialmente construidos, sino que son naturales. Y aquellas personas que no cumplan con los mandatos, con los estereotipos y con estos deberes, se tendrán que enfrentar al terreno de la prohibición sagrada, del tabú y de la infracción. El resultado de esta construcción genérica además es que es el control de los cuerpos de las mujeres y de los hombres, pero principalmente de las mujeres y de su dominio a través del control explotatorio de sus cuerpos y sus creaciones. Es decir, de forma que la subjetividad de ser de cada mujer de acuerdo a estas construcciones se basa en que tiene una necesidad inconsciente de ser para los otros y no para sí misma. Estas normas regulan el control de su sexualidad, de su capacidad amatoria, de su erotismo, de sus capacidades maternales, de su trabajo e incluso de su salud. Y para las mujeres que sí cumplen con estos mandatos, para las mujeres que no cumplen con estos mandatos o con estos deberes, están la exclusión, el rechazo, la desvalorización, el daño y los castigos institucionales y personales. Y para aquellas que sí los cumplen, solo está la posibilidad de ser aceptada, pero como seres inferiores. Por otro lado, el cuerpo masculino significa que es el ser que piensa, que nombra y quien dirige al mundo. Es ser libre y ser dueño de sí y del mundo. Ser hombre significa ser poderoso, y ser poderoso para ser para sí en el mundo, para concretar sus deseos y poder alcanzar todas sus necesidades. Lo enajenante de la condición masculina es que las crisis del mundo son sus crisis, el desarrollo del mundo es su desarrollo y sus pérdidas son las pérdidas sociales. Para concluir este mismo tema en la lectura, la autora concluye como que casi al margen de sus cualidades personales y de sus obras, cada mujer y cada hombre, por solo serlo, tiene una carga política específica. Ejerce poderes, está sometida a poderes y ocupa espacios sociales y posiciones en niveles jerárquicas, filosóficas, simbólicas y de control social. Es decir, sin contar las características o cualidades que tenga cada quien, por el mero hecho de ser hombre o de ser mujer, se
realizan actividades y funciones que son determinadas por la historia. Bueno, yo soy Castillo Casas y yo les hablaré del último tema de la lectura, que son las relaciones de poder. En sí, todas las personas viven inmersas en relaciones de poder marcadas por su género. En este sentido, existen las relaciones de poder intergenéricas, las cuales se dan entre personas de diferente género. La segunda serían las relaciones de poder intragenéricas, que se dan entre personas del mismo género. Es decir, se dan entre hombres por ser hombres y entre mujeres por ser mujeres. Bueno, en estas relaciones se dan condiciones de identidad que marcan a la persona, como sería el género, la edad, la nación, la nacionalidad, la religión, la clase social, la ideología e incluso la salud. Y bueno, estas definen la manera de vivir de una persona, así como sus oportunidades y pues también sus áreas de oportunidad para su desarrollo. Después pasamos con lo que sería el cautiverio y el dominio. Y bueno, en este mundo patriarcal, ser hombre implica vivir en una condición de género privilegiada, jerárquicamente superior, y pues en cambio ser mujer implica vivir desde una condición inferiorizada, en una posición jerárquica menor. Y bueno, en síntesis, se dice que la condición política de las mujeres está inclinada hacia el cautiverio y la de los hombres va hacia el dominio. El cautiverio se caracteriza por la privación de la libertad, es decir, también como la opresión. Y en segundo lugar, los poderes de dominio se define como las capacidades que permiten normar o controlar la vida de otra persona. Esto al expropiarle bienes o recursos, subordinarle y dirigir prácticamente su existencia, así como acusar, castigar o concederle perdón a la persona dominada. Después tenemos lo que sería pues el dominio intergenérico, recordemos que es el de diferente género. Bueno, en las organizaciones patriarcales se establecen relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Y aquí se asegura el monopolio de poderes de dominio de los hombres, fundamentalmente a partir de la dominación de las mujeres. Y por eso, aunque ideológicamente se diga que hay una igualdad de género, los hombres tienen el derecho y deber de normar, dirigir y sancionar a las mujeres. También, aparte de existe otro mecanismo, además de dar y quitar bienes a la otra persona. Consiste en el impedimento de que las mujeres se representen a sí mismas, ya sea jurídica, simbólica o políticamente. Y esto quiere decir que en sí los hombres son los representantes universales de ambos géneros. Después seguimos con estas relaciones intergenéricas. Pasamos con los poderes de mujeres sobre los hombres. Esto quiere decir que las mujeres, aún marcadas por el cautiverio, pueden ejercer poderes de dominio sobre los hombres, pero lo hacen inferiorizadas por su género, aunque empoderadas por ya sea su edad, clase o relación de parentesco. Un ejemplo podría ser que una madre puede ejercer dominio sobre su hijo, o una jefa sobre su empleado, o una maestra sobre su alumno. Después ya vamos con las intragenéricas, que es el mismo género. Tenemos el dominio y alianza patriarcal, el cual dice que todos los hombres ejercen formas de dominio a la competencia que establecen sobre ellos mismos, para ser mejores, superiores. Bueno, prácticamente es para ser pues más hombres. Y bueno, ser patriarca requiere como una sanción social, o sea, requiere aprobación e inclusión. Esto quiere decir que pues deben medirse entre ellos para jerarquizarse. Y bueno, los hombres que no cumplen con los mandatos o estereotipos masculinos son objeto de dominio y viven en la opresión por no ser hombre como se debe. Asimismo pasa con la sexualidad patriarcal, cuando no se aplica como debería como por ejemplo a un hombre homosexual, a un hombre que está solo sin cónyuge, o también marca mucho sobre los hombres que tienen enfermedades de transmisión sexual, lo cual sería como el SIDA.
pues también los inferiorizan mucho y son objeto de opresión. Sucede también que no se perdona a quien no usa sus poderes de género, como serían los hombres no violentos, los hombres equitativos o los que son pacifistas. Otro mecanismo de daño entre el mismo género, entre los hombres, se da, digamos, está un hombre y si quiere hacer daño a otro, lo que hace es dañar a la mujer del otro. Porque en sí, o sea, al hacer daño a la mujer del otro, está como dañando a su orgullo, porque está dañando a su objeto. Después tenemos el poderío y enemistad entre las mujeres, lo cual pues dice que las mujeres deben competir para obtener reconocimiento social y para acceder a, pues, a bienes, beneficios y recursos, así como oportunidades, y para ser más que las demás mujeres. La enemistad y la opresión entre las mujeres es tan intensa que incluso entre semejantes hay un desconocimiento, o sea, incluso un extrañamiento entre ellas. Y bueno, las mujeres en sí se enfrentan inferiorizadas, se dominan de distintas maneras para conservar sus vínculos con los hombres y con las instituciones y pues no ser menos. Entonces se puede como concluir que el patriarcado obtiene de esta confrontación que tienen las mujeres que se mantengan aisladas, divididas y enemistadas. Así, la mayor transgresión política de las mujeres en este sentido sería su alianza, o sea, su sororidad. Y bueno, con esto concluimos lo que es la lectura, y para esta lectura utilizamos las siguientes, para esta expresión utilizamos las siguientes referencias, que será la lectura principal, que es de Lagarde, Marcela, de 1996, el cual se titula Género y Feminismo, que es la segunda edición, fue impreso en España por la editorial Horas y Horas. La segunda, como bibliografía complementaria, podemos recalcar a Händel, Laura, Perspectiva de Género, el cual fue recuperado el 7 de noviembre de 2019 de la página de la UNICEF. Como segunda tenemos a Larralde Selvia y Ugalde Yamilet de 2007, el cual es el glosario de género, el cual fue recuperado el 8 de noviembre de 2019 de la página imujeres.gov.mx. Y bueno, eso será todo. Gracias por su atención.